Volkswagen demostró al mundo que lo pequeño puede ser hermoso, además de elegante, fiable, económico y divertido. El escarabajo revolucionó el mundo del automóvil cuando irrumpió en la escena de la posguerra. La forma de un escarabajo es tan reconocible como una botella de Coca-Cola. Se convirtió en un clásico, no porque fuese muy caro o muy raro, sino porque causó un gran impacto. Grandes coches. Volkswagen. Hoy Volkswagen es una de las empresas más grandes del mundo. Sus fábricas y concesionarios se reparten por todo el globo. La marca Volkswagen no representa más que una parte de un gigante global del automóvil. Es el dueño de Audi en Alemania, de Bentley en el Reino Unido, de Lamborghini en Italia y del resucitado Bugatti en Francia. Cuando empezó, nadie podría haberse imaginado que Volkswagen reuniría esta selección de marcas tan asombrosamente diversa. La empresa empezó a formarse en Alemania durante los años 30. Era una época turbulenta, pero los fabricantes de automóviles alemanes demostraban una fortaleza increíble, especialmente en las pistas de carreras. Las filiales alemanas de Ford y General Motors vendían más coches en Alemania que ninguna otra empresa. Pero los dos grupos alemanes, Mercedes-Benz y Auto Union, dominaban las carreras de Grand Prix. Había un hombre que había ayudado a ambos equipos con el diseño y la ingeniería de sus coches. Se llamaba Ferdinand Porsche. Porsche era un ingeniero con una capacidad extraordinaria. Su brillantez no pasó desapercibida al canciller alemán Adolf Hitler. En 1933 le pidió a Porsche que diseñase un Volkswagen o coche del pueblo para los alemanes. Porsche aceptó y empezó a trabajar en lo que se convertiría en un importante proyecto histórico. Admiraba a Henry Ford y conocía el impacto que el Ford T había tenido en Estados Unidos. Cuando estaba desarrollando su modelo, viajó a Detroit y visitó las fábricas de Ford. Presentaban un gran contraste con las fábricas alemanas. Aunque había empresas como BMW que fabricaban coches pequeños como el Dixie, en Alemania nadie había fabricado un coche económico producido en masa que equivaliese al Ford T. Los alemanes Gottlieb Daimler y Karl Benz ostentaban el título de inventores del coche, pero solo fabricaban automóviles para los ricos. La gente corriente no podía permitirse sus grandes vehículos de lujo y sus máquinas deportivas superveloces. Porsche había sido el responsable de algunos de sus diseños más avanzados. Ahora le habían encargado diseñar el Ford T de Alemania. Tenía que proyectar un coche que no costase más que una motocicleta de tipo medio y que no consumiese mucha gasolina. Le sirvieron de base los diseños de 3 pequeños prototipos de coche que había efectuado en 1932 para el fabricante alemán de motocicletas NSU. Cuando recibió el nuevo encargo, volvió a revisar esos prototipos. Fabricó 3 prototipos más y los llamó Tipo 60. Porsche todavía estaba buscando el motor apropiado para estos coches sencillos, ligeros y aerodinámicos. Sabía que tenían que llevar el motor en la parte de atrás para obtener una mejor tracción y que debían estar refrigerados por aire para impedir la congelación en invierno, de acuerdo con las particularidades del clima alemán. Hacia febrero de 1936, Porsche había diseñado 3 prototipos más. Disponían ya del motor básico de 4 cilindros que se convertiría en el motor de 20 millones de Volkswagen.
Con los prototipos se efectuó una prueba de 48.000 kilómetros a través de los Alpes y de las nuevas autopistas alemanas. El 1 de diciembre se consideró que habían superado la prueba. Pero faltaba más trabajo por realizar antes de comenzar la producción. En 1938 se empezó a construir una fábrica en un pueblo que Hitler bautizó con el orwelliano nombre de Fuerza a través de la alegría, o KdF Stadt. También llamó a los coches KdF Wagen. El resto de la gente los llamaría escarabajos. Mientras se construía la fábrica, Porsche se dedicó a diseñar un coche deportivo llamado Tipo 64. Utilizó muchas piezas de Volkswagen y creó la base del coche que más tarde se convertiría en la marca asociada a su nombre, el Porsche. Sus sueños de un coche de carreras y el futuro del Volkswagen quedaron interrumpidos cuando Hitler se puso al mando de sus ejércitos e invadió Polonia en septiembre de 1939. No se pudo atender los miles de pedidos que se habían recibido. Las pocas unidades que se habían fabricado fueron a parar a las autoridades del partido nazi. El resto del país tendría que esperar hasta el final de la guerra. Cuando la guerra terminó en 1945, Alemania estaba en ruinas. Su cuenca industrial había quedado arrasada. Y la fábrica de Volkswagen no había sido la excepción. Las autoridades militares británicas necesitaban medios de transporte y un joven oficial, Ivan Hearst, decidió intentar reconstruir las instalaciones de Volkswagen. De entre las ruinas surgió una fábrica viable y productiva. Con un pedido inicial del ejército británico de 20.000 coches, Hearst puso la fábrica a trabajar a pleno rendimiento. En octubre de 1946 ya había fabricado 10.000 Volkswagen. Enseguida se hizo patente que se trataba de un negocio rentable. Los británicos contrataron a un auténtico empresario, Heinrich Nordhoff, para dirigir Volkswagen. Además se dieron cuenta de que la empresa necesitaba inversores. Se ofreció a la Ford Motor Company la oportunidad de adquirir Volkswagen. Se dice que Henry Ford II, nieto del hombre al que admiraba Ferdinand Porsche, afirmó: "No creo que lo que nos están ofreciendo valga un comino". En su lugar, Ford decidió reconstruir su propia filial alemana, Taunus. Es interesante especular con lo que hubiese ocurrido si Ford se hubiese hecho entonces con Volkswagen. Nordhoff se dio cuenta de que existían desafíos y dijo: "El escarabajo tiene tantos defectos como pulgas un perro". Pero la demanda de coches se incrementó a medida que se recuperaba la economía alemana. Un Volkswagen nuevo o usado era una buena compra para la gente que necesitaba un medio de transporte básico. A la rápida transformación de posguerra del país se la denominó el milagro económico alemán. Y Volkswagen marchaba a la cabeza de esa recuperación. Hacia 1948, la alta calidad y bajo precio de Volkswagen ya destacaban entre las demás marcas. Nordhoff, al igual que Henry Ford, decidió que solo fabricaría un modelo, pero que lo fabricaría bien y solo efectuaría los cambios de diseño e ingeniería que fuesen necesarios. Nordhoff rechazó la idea de sacar cada año un modelo nuevo. Esa era la tendencia en Estados Unidos, donde se pensaba que los coches eran mejores cuanto más nuevos, llamativos y grandes resultasen. Sin embargo, los cambios eran puramente cosméticos, y bajo la carrocería metálica que se presentaba cada otoño, no se escondía nada nuevo. Detroit se dedicaba a vender más chicha que carne. Nordhoff se concentró en efectuar cambios evolutivos que añadían valor a los coches. Decía que no quería que le controlase un puñado de publicistas histéricos que trataban de vender a la gente algo que en realidad no quería. Introdujo pequeños cambios a lo largo de los años. En 1949 se rediseñó el carburador y el cuadro de mandos. Se sustituyeron los frenos mecánicos por otros hidráulicos. Se añadieron ventiladores y se reemplazó la ventana trasera doble por otra más grande y única. La transmisión sincronizada facilitó la conducción del coche.
Un motor más grande le proporcionó más potencia. Nordhoff ignoraba a los que le urgían a que sacrificase la calidad en aras de vender tantos coches como fuera posible. Estaba dispuesto a perder ventas para mantener la reputación de los coches. Esta firme estrategia parecía funcionar. La gente compraba sus coches espartanos y resistentes. En 1953 ya se habían fabricado 500.000 Volkswagen. Y ya no se trataba de un fenómeno puramente local. Se exportaban a 86 países. Un país en el que la escarabajomanía tardó en cuajar fue Estados Unidos. Pero Nordhoff estaba decidido a penetrar en el mercado automovilístico más grande del mundo. En Estados Unidos solo se había vendido una cifra minúscula de Volkswagen. Las importaciones las encabezaba un pequeño coche deportivo británico, el MG. Era un deportivo divertido con algunos problemas mecánicos, pero con un cierto encanto. El coche extranjero más de moda en ese momento era el Jaguar. Las ventas a Estados Unidos obligaban a la fábrica británica a trabajar 2 turnos. Incluso así, los clientes tenían que esperar entre 4 y 6 meses para recibir sus pedidos. Muchos estadounidenses ricos aficionados a los automóviles deportivos querían hacerse con un nuevo coche alemán del que habían oído hablar: el Porsche. Utilizando el Porsche como cebo, Nordhoff llegó a un acuerdo con un importador de Nueva York al que garantizaba el acceso a la marca de deportivos y también comercializaba los Volkswagen. Así se abrió la puerta al mercado norteamericano. El importador original nunca promocionó adecuadamente los Volkswagen, pero otros distribuidores supieron aprovechar la oportunidad y empezaron a venderlos ellos también. Nordhoff lanzó una ofensiva basada en el encanto y utilizó el circuito de tertulias televisivas. That car is the symbol of the most phenomenal development in world economy since World War II. What are you going to put in all that space? We are going to manufacture our car in this country. Are we in competition with you now on, for example, the Volkswagen? As we see it, the American market leaves so much room for a small, well-proven economic car that we wouldn't hurt anybody's feeling. Las campañas de publicidad humorísticas contribuyeron a convertir en virtudes las diferencias del Volkswagen con los coches norteamericanos. Ever wish you didn't have radiator problems? Ever wish you didn't have a radiator? Ever wish you could sail through mud or snow? Ever wish your car didn't guzzle so much gas? The Volkswagen has no radiator problems. In fact, no radiator. The Volkswagen engine is cooled by air. Can't freeze in winter or boil over in summer. The Volkswagen engine's in the rear. You go in mud or snow. The Volkswagen cuts most gas bills in half. Ever wish you owned a Volkswagen? El enfoque cómico contribuía además a diluir la aversión a adquirir coches de un enemigo reciente. Hacia 1955 ya había más de 20.000 escarabajos circulando por las carreteras de Estados Unidos. Se empezaron a formar clubes de propietarios y el coche iba camino de convertirse en un objeto de culto. Tenía una especie de atractivo para los ricos extravagantes. Los intelectuales de ambas costas pensaban que el Volkswagen demostraba su desdén hacia la aberrante cultura de masas. Pero en Europa, el Volkswagen era el coche de las masas. Hacia 1955 ya habían salido de la fábrica de Wolfsburg 1 millón de escarabajos. Se producían una media de 1.000 unidades diarias. Volkswagen se había convertido en el fabricante de coches más grande de Europa. En 1950, Nordhoff había hecho una excepción en su regla de fabricar un único modelo al fabricar el Transporter. Era una furgoneta versátil en la que los trabajadores podían cargar prácticamente cualquier cosa. Incluso empezó a reemplazar al San Bernardo en las pistas de esquí. Tuvo un gran éxito en todo el mundo.
Las furgonetas Volkswagen se hicieron extremadamente populares entre los surfistas escasos de fondos del sur de California y la generación hippie de San Francisco. Las versiones para acampada permitían a las familias llevarse la casa a cuestas. Era una gran forma de viajar con un presupuesto limitado. Y se empezaron a desarrollar más modelos. Volkswagen presentó un coche deportivo, el Karmann Ghia. Algunos lo denominaron el Porsche de los pobres. Y en 1961 Volkswagen lanzó el 1500. Era su primer modelo nuevo de 4 plazas. Tenía un aspecto más contemporáneo que el escarabajo, pero le faltaba su encanto. Otros sucesores al trono fueron también descartados. Cuando Volkswagen adquirió Audi, pudo compartir coches entre ambas divisiones. Fue lo que se hizo por primera vez en 1973 con el Passat procedente de Audi. Pero este nuevo sustituto del escarabajo volvió a fallar. Mientras Volkswagen buscaba una nueva estrella, otros estaban encontrando nuevos usos para el escarabajo. 2 subculturas californianas, la del surf y la de los coches, se unieron para crear el buggy de playa. El más famoso de ellos, el Meyer Manx, lo fabricó Bruce Meyer. Los Manx se fabricaban utilizando fibra de vidrio, el mismo material que empleaban los surfistas en sus tablas de surf y catamaranes. Quitaban al Volkswagen su carrocería tradicional y la reemplazaban por una especie de bañera larga y baja. Los pequeños motores proporcionaban una gran potencia a estos vehículos tan ligeros. Como consumían poca gasolina, sus dueños tenían más dinero para comprar cerveza y otros productos de primera necesidad. Además, el concepto de motor trasero de Porsche proporcionaba a los buggy una tracción superior a la de un coche convencional. Así podían salirse de la carretera y descubrir zonas inaccesibles donde hacer surf en México. Como a Meyer le gustaban las carreras tanto como el surf, empezó a competir con sus colegas de buggy. Sus aventuras y desventuras dieron lugar a un nuevo deporte, las carreras todoterreno. Hacia 1967, la carrera de Baja Mil ya era un acontecimiento anual que atraía a miles de espectadores y coches. El buggy de playa dio origen al Baja Bug y el deporte continuó prosperando. Hoy en día, en esta carrera campo a través participan anualmente más de 200 coches procedentes de todo Estados Unidos y de más de 10 países. Ya no está restringida solo a Volkswagen, pero el mayor contingente de participantes sigue estando compuesto por Baja Bugs. Se ha convertido en una tradición. A finales de los años 70, Volkswagen decidió que el Golf podía sustituir al escarabajo. El 19 de enero de 1978 salió de la fábrica el último escarabajo hecho en Alemania. Pero todavía se siguió fabricando en muchos sitios, como en la gran fábrica de Ciudad de México que producía más de 40.000 escarabajos clásicos al año. La publicidad contribuía a convertir el escarabajo en un componente entrañable de la cultura popular. Estos escarabajos espartanos llegaron a ser el Forte de México. Servía de coche de policía, taxi, ambulancia, furgoneta de reparto y vehículo familiar.
Su velocidad máxima de 130 km por hora procedía de un motor que se parecía mucho al diseño original de Porsche. En 2003, Volkswagen decidió que por fin había llegado el momento de decir adiós a este venerable icono. Las últimas 3.000 unidades salieron a la calle en una edición especial con colores como este Aquarius azul. El 30 de julio de 2003 salió de la fábrica el último escarabajo. Fue una despedida agridulce. Durante su larga existencia se habían fabricado más de 21,5 millones de unidades. Había superado a su rival más cercano, el Forte, en casi 6 millones de unidades. Flores y mariachis rindieron homenaje al último escarabajo de la historia del automóvil. La moderna fábrica de México se encargaría de fabricar la quinta generación de Golf para exportar a Estados Unidos. Pero la estrecha relación emocional que los mexicanos sentían por sus escarabajos sería muy difícil de reemplazar. No obstante, Volkswagen supo reconocer el tirón retro que ejercía el escarabajo sobre el público y en 1998 lanzó la versión denominada retrofuturista. Su carrocería recordaba al original, pero estaba fabricada sobre un chasis de Golf. El nuevo escarabajo era un coche moderno que a la vez satisfacía la nostalgia emocional de tiempos más sencillos. Atrajo a los compradores jóvenes de corazón, a los que no les importaba destacar entre la multitud, gente con ganas de divertirse. Ofrecía mucho más lujo y rendimiento que el escarabajo original, pero no dejaba dudas sobre su ascendencia. En 2003 apareció un nuevo escarabajo descapotable. Volkswagen había fabricado sus primeros descapotables en 1949. Mucha gente había tenido su primera ocasión de conducir a cielo abierto en uno de ellos. El nuevo modelo no se parecía nada a su pariente lejano. Era más bajo, la ventana trasera era de cristal y la capota podía subirse y bajarse en 13 segundos apretando un simple botón. Llevaba un motor de 115 o 150 caballos que, unido a una transmisión automática de 6 velocidades, lo convertía en un coche más potente que 4 motores del modelo original combinados. Estaba claro que Volkswagen no era una empresa que adormecía en el pasado. Tenía puestos los ojos en el futuro. Y la historia del escarabajo todoterreno puede formar parte de ese futuro. Inspirada en los Meyer-Manx y los Baja-Bugs, Volkswagen creó el Dune. El concepto en el que se basó es el de un coche de techo abierto que navega por las dunas. Es un escarabajo que puede llevarte más allá de donde termina la carretera. Para aquellos que no podían esperar al escarabajo todoterreno, Volkswagen creó el Touareg, un todoterreno con V8 opcional. Era una combinación de berlina de lujo y todoterreno diseñado para competir contra Land Rover, Lexus y otros todoterrenos de gama alta. Constituía otro indicador de lo lejos que había llegado la empresa que empezó fabricando coches de bajo coste para el pueblo. Las características del Touareg le permitieron participar en el Rally París-Dakar y obtener el premio Motor Tren 2004 al todoterreno del año. Volkswagen ha recorrido un camino muy largo desde que Ferdinand Porsche se las arregló para fabricar un coche para el pueblo. Se puede decir que fue literalmente el motor que sacó a Alemania adelante después de la Segunda Guerra Mundial. Proporcionó a la contracultura estadounidense un símbolo al que adorar. Cautivó los corazones y las mentes de gente de todo el mundo con ironía y humor. Son coches que todavía dibujan una sonrisa en la cara de todo el que los ve. Puede que el escarabajo original sea historia, pero ha dejado su impronta en el mundo.